relacionada con el libro, lo que ya hemos llamado la masa teológica, todo el contexto, las condiciones que se daban en Éfeso, la idolatría, la adoración pagana, cómo Éfeso pues era la segunda capital más importante de Roma, la actual Turquía. Y hablamos toda esta información, toda usted puede conocer acerca de Éfeso, puede encontrarlo en la parte 1 de Iglesia Tabernáculo de Adoración. Mientras ya después entramos a esta parte 2, que básicamente es la parte relacionada con el tema que vamos a tratar hoy, que es la responsabilidad. Le hemos llamado la responsabilidad y los privilegios también que tiene el creyente. Y esto lo vamos a estar tratando de ver en el capítulo 1, del versículo 1 al 14, hasta donde podamos llegar en esta oportunidad. Si no, en la siguiente sesión vamos a estar viendo la continuación de donde nos hayamos quedado. Pero previo a eso, quisiera tomar unos minutos para hablar con usted, o con ustedes, mis amigos y hermanos, para conocer los temas claves relacionados en esta carta que encontramos, que son de tremenda bendición. Debemos recordar que esta carta a los Efesios es una carta probablemente de las más importantes, si no la más importante del Nuevo Testamento relacionado con la enseñanza de Pablo. No vamos a negar de que Pablo pues tuvo un tremendo y un maravilloso entendimiento de la palabra, pero también el apóstol Pablo fue alguien que le fueron reveladas cosas maravillosas. Él mismo en los Corintios dice que fue llevado al tercer cielo a ver cosas que no le es permitido al ojo ver, de las cosas cuales él pues se maravilló, no podía contarlas todas. Sin embargo, él empieza a dar luces sobre algunos temas importantes. Pero veamos cuáles son los temas que yo he encontrado. Acá usted puede encontrar en un montón de libros, materiales, bosquejos sobre la carta. Algunos son bosquejos temáticos, como la que yo le voy a presentar. Otros los han dividido en 4, otros en 6. Yo en esta oportunidad los voy a dividir en 12 para poder entender mejor los alcances de los temas. El primer tema que vamos a encontrar en la carta es los beneficios y responsabilidad del creyente, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y va a estar en el capítulo 1, el verso 1 al 14. La importancia es el segundo tema, de tener entendimiento, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 1, verso 15 al 23, porque todo lo que va a explicar Pablo es extremadamente profundo. Une muchos temas de lo que es la teología sistemática, y a la medida que vayamos leyendo y viendo, vamos a ir mencionando cada uno de esos temas que estén acá involucrados, para que podamos comprender de que realmente es importantísimo tener un entendimiento. Sin embargo, algo que debemos de destacar, que aquí vamos a estar viendo en este segundo tema de la importancia de tener entendimiento, es que aquí aparece la primera rogativa en esta carta que Pablo le hace al Señor en relación a esto que les va a hablar a ellos. En el verso 16 del capítulo 1 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, y todavía continúa más adelante, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, etcétera, etcétera. O sea, para poder llegar a comprender todo esto que va a salir acá a luz, el apóstol dice que es importante tener oración a la hora de acercarse a la palabra. Y yo creo que aquí encontramos un balance maravilloso en este segundo tema, que es de la importancia de tener entendimiento bíblico, porque hay muchos que tienen mucho conocimiento de Biblia, tienen no solo su licenciatura en teología, tienen maestría, posgrados, doctorados, y doctorados en divinidad, y yo los respeto, y son seguramente personas que tienen mucho entendimiento, pero a la par de ese entendimiento tiene que ir también una vida de oración. Y aquí el apóstol Pablo dice
que Él ora para que ellos tengan ese entendimiento, porque no es lo mismo conocimiento que entendimiento. Y entonces Él hace esa diferencia, y que todos ellos no solo tengan entendimiento, sino sabiduría, conocimiento de Dios, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, verso 18, etc. O sea, es clave, porque el día de hoy cualquiera lanza, máxime con esta situación de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, muchas personas hablan desde la teoría de la conspiración, hablan temas sobre un contexto apocalíptico de lo que se va a dar, y un poco escatológico, lo de la marca, la bestia, la paranoia de que no se dejen poner la vacuna porque ahí va el chip. Y mire, hay muchas posiciones al respecto de eso, algunas no dejan de tener verdad, porque pues obviamente entendemos de que hay intereses ocultos sobre muchas situaciones relacionadas con las plagas, las guerras, etc. Y personas que están detrás, guiados por el enemigo. Pero aquí aparece la primera rogativa. El tercer tema que vamos a estar viendo es la salvación como un regalo de Dios a los escogidos. Y esto va a ser importante porque aquí vamos a encontrar entonces ya el primer tema, la teología sistemática, que es la soteriología, o el estudio de la soter, que es salvación, y nos va a estar hablando de cómo Dios le plujo en su corazón salvarnos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2, verso 1 al 10. El cuarto tema es el precio de la salvación a través del sacrificio del Hijo, que no solo era la salvación en sí como un programa, un plan divino, sino que requería también un actor, alguien que echara a andar este plan, un ejecutor, y indudablemente pues el único era el Hijo. Esto lo encontramos en el capítulo 2 siempre de Efesios, que es el libro que estamos empezando a estudiar, el verso 11 al 22. Quinto tema es el ministerio de Pablo entre los gentiles, entre los no judíos, en el capítulo 3, el verso 1 al 3, y ahí voy a hacer un comentario más adelante relacionado con esto, que es muy importante. El sexto tema es el amor de Cristo. Y sonaría como muy trillado, ya muy romántico, muy emocional, pero en realidad el amor de Cristo es la base de todo. Bueno, en primer lugar el amor del Padre y luego el amor del Hijo. Indudablemente en la carta, cuando leamos los primeros versos, nos vamos a dar cuenta la presentación que hace Pablo al respecto del Padre y del Hijo juntos. Indudablemente también está el Espíritu Santo, eso está ya como implícito, pero aquí este trabajo, y vamos a estar viendo algo relacionado con ellos dos. Esto lo encontramos en el ministerio el amor de Cristo en el capítulo 3, del verso 14 al 21. Y algo interesante, para poder entender todo esto, hay una segunda rogativa que se va a mencionar en la carta. Estoy hablando del capítulo 3, en el versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 16. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria al ser fortalecidos en el hombre interior. Verso 18. Y seáis capaces o plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad de Dios, y conocer el amor de Cristo. Como que ese es el tema central de toda la carta. No solo hablar de que somos los hijos, tenemos privilegios, bendiciones, sino que lograr entender el amor de Cristo. Y eso es muy difícil. El amor a la usanza de la humanidad y de la tierra no es un referente bueno para poderlo comparar al amor de Dios, y principalmente el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia su Padre, cuando Él quiere satisfacer el corazón herido del Padre y Él se ofrece voluntariamente. Eso es una parte. Y también tenemos pues el amor de Cristo hacia la humanidad, que es un amor ágape, un amor sacrificial, un amor de una vía que se da y no espera nada, no tiene correspondencia. De hecho, la humanidad entera, dice el libro de Romanos en sus 2 primeros capítulos, el apóstol Pablo, que el mundo le dio la espalda a Dios y todos han sido condenados. Sumariamente todo el mundo estaba condenado, pero requería entonces alguien que viniera a restaurar esta relación rota. Entonces, el tema 7, para
avanzar en esto para poder entrar ya al capítulo 1, es el tema de la unidad en el Espíritu, como iglesia y como ministerio. Y aquí vamos a entender algo muy importante del trabajo en equipo, el trabajo corporativo, el trabajo relacional, el trabajo de común acuerdo. Recuérdense que unidad no es uniformidad. Tenemos muchos criterios diferentes, sin embargo eso no nos debe separar, sino debemos buscar los puntos que nos unan para poder servirle al Señor. Pero dice unidad en el Espíritu, vamos a encontrar en el capítulo 4, verso 1 al 16. En su momento no vamos a estar hablando ya de detalles, solo estoy mencionando los temas en el Espíritu, o sea, en la cosmovisión de lo que vamos a tener como iglesia, la filosofía del ministerio. Tenemos que tener todos el mismo pensamiento. Como iglesia, caminar en armonía y en unidad, y como líderes, como ministerio también, porque a veces los líderes no caminan junto con el pastor, hay diferencias, hay doble agendas, hay murmuración, y como iglesia también la gente se queja pero no dice nada, y empiezan a ver aquellos grupos, y sucede lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, he oído que hay entre vosotros divisiones. Y uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, y empiezan a tener, alguien le informó a Pablo de la situación que está ahí, bueno, lo incluye, ¿verdad? Tenemos el octavo tema, la nueva vida en Cristo. Bueno, recuérdense que esta gente que está aquí en Éfeso no son cristianos, son gentiles, a diferencia de la carta de Santiago que recientemente acabamos de terminar de estudiar, que la cual le aconsejo que lo busquen en la página de ITA en YouTube. Ahí explico yo a detalle cómo es que Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, que estaba supervisando muchas iglesias, y a los nuevos creyentes judíos que se habían convertido a Cristo, cómo tenían que tener su nueva vida, un poco diferente a lo que está expresando aquí, aunque van a converger en el mismo punto. Pero en el caso de la nueva vida en Cristo, que menciona aquí el capítulo 4, versos 17 al 32, que posteriormente lo vamos a hablar en detalle cuando lleguemos a ese momento en la narración, vamos a entender de que le está requiriendo que tiene que dejar la vida vieja. Tiene que haber una diferencia entre el ayer y el hoy. Tenemos que entender de que no podemos seguir siendo los mismos. Pero el apóstol Pablo dice, antes erais esto, antes hacías esto, pero eso lo fuisteis antes. Y entonces dice, pero ahora sois nuevas criaturas, con una nueva naturaleza. De hecho, en Santiago mismo, Santiago entra en una disyuntiva y mueve el nido de pensamiento de la gente, diciéndole, bueno, tienes fe, tienes acá algo en tu mente, es cognitivo, pero llévalo a la práctica, o sea, que se vea tu fe, tu creencia en Jesucristo a través también de que tus obras manifiesten lo que sientes, porque hay gente que dice, yo soy cristiano, pero no hace nada a favor del Señor. Pero entonces, en la nueva vida en Cristo va a ser lo que Él va a hablar a estos griegos y a estos cristianos que vivían en esta ciudad del pecado. No está en Nevada, pero sí esta era muy parecida, una ciudad llena de tantos pecados. El noveno tema que va a estar mencionando ahí Pablo en Efesios es cómo mantenerse puros, del capítulo 5, para poderlo por lo menos ver y consultar, pero lo animaría a que mejor lo compre. En el capítulo 5, el verso 21 al 33, está hablando de someterse y cómo caminar en armonía. Es interesante que va a usar la analogía del matrimonio, y ese es un tema que vamos a tocar unos puntos cuando lleguemos a ese capítulo 5. El onceavo o penúltimo tema que yo encuentro acá en la carta es las relaciones entre la familia y con los subordinados o los trabajadores que están en la casa común. No está hablando como Santiago, los trabajadores, los ricos, los pobres, los jornaleros y todo ese tipo de relaciones, en las cuales dice, ya no tienen que pensar ustedes como era antes, que el fin justifica los medios, no bajo esa cosmovisión maquiavélica, ¿verdad? Que no importa lo que tengamos que pasar o por quién tengamos que pasar para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Pues Santiago le dice, ya no tienen que ser ustedes así, tienen que tener un corazón diferente. Pues aquí mismo les va a estar hablando de este onceavo tema, Pablo, a los Efesios, cómo están las relaciones con su familia, cómo deben de tener la relación de padres, hijos y padres, y además con sus trabajadores, sus subordinados. Recuerden que ese tiempo también era un tiempo de esclavitud, a pesar de que ya conocían a Cristo, habían esclavos, había gente sin libertad propia, y esto pues ustedes saben que por lo menos en América
Se llevó mucho tiempo de que la esclavitud fuera erradicada. Y el 12º y último tema que vamos a estar tocando es el tema de la armadura del creyente, tema muy conocido por todos en Efesios 6 del 10 al 20, las armas y va a hablar acerca del equipamiento que debe tener el creyente, no solo para hacer una guerra, sino para poder vivir correctamente. Algo que no quiero dejar pasar, pero es importante que lo toquemos, es que la carta va a tocar 4 misterios, 4 cosas que están ocultas. Un misterio es algo que está, que una manta o algo lo tiene encima cubierto y no lo deja ver, porque está cubierto ese manto sobre esa cosa. Entonces un misterio es revelado cuando se va quitando el velo y entonces vamos entendiendo. Por eso este libro pide que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento. 2 veces lo va a pedir el apóstol Pablo al Señor, y creo que todos los que le damos Efesios es una carta seria, formal, teológica, bíblica, sistemática, ordenada, profunda, también con un sazón también no místico, pero sí con un sazón muy elevado, una teología muy profunda. Por eso se le llama la reina de las epístolas, ¿verdad? Bueno, los 4 misterios son, el primero de ellos es reunir todas las cosas en Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 1, verso 9 al 10. Esto sí lo vamos a leer rapidito para que usted pueda entender que esos temas van a estar ahí, que dice reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, los que están en los cielos como los que están en la tierra. Da la impresión de que todo fue abierto como un libro, como una página, como un rollo, como un pergamino, no solo la creación, sino el conocimiento y el entendimiento de Dios, y ahora todo tiene que volver al punto de donde salió. Igual el ser humano, nosotros vamos a hablar un poco de eso, como salimos de Dios, venimos a la tierra y retornaremos un día a Él. Entonces este es un misterio. Ahora, un misterio hay que leerlo con profundidad, analizarlo entre varios sabios de la iglesia, teólogos, o ir a otros estudiosos, porque si usted va a sacar sus interpretaciones propias y no realmente lo va a hacer en armonía con muchos sabios, puede perderse. Colosenses 2.2, que es una carta gemela, que de hecho se le llama Colosenses tomo 1 a la carta y Colosenses tomo 2 a Efesios, porque son casi lo mismo, tienen 14 versículos que son iguales en ambas cartas, casi podríamos decir que son lo mismo, pero tienen unos enfoques indudablemente para otro destinatario, pero siempre para beneficio de nosotros. Va a hablar en Colosenses 2.2 del misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, lo que mencionamos al inicio, la relación entre ellos dos, como ellos dos en esa deidad han podido, junto con el Espíritu Santo, la Trinidad que conocemos el día de hoy, tomar las decisiones correctas, ellos poder trabajar en armonía y en la perfección total. Entonces, ¿cómo todo se va a reunir en Cristo? Aquí va a explicar un poco Pablo y lo vamos a ir entendiendo el resto de la Biblia, pero también pidamos al Señor que nos abra la mente para poder entender todo esto que está acá. El segundo misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En capítulo 3, versículo 3 al 6 no lo leamos porque si no entramos al capítulo 1 y queremos avanzar hoy un poquito. Los gentiles, ¿quiénes son gentiles? Los no judíos, cualquiera que no sea judío, los paganos, los idólatras, las naciones de alguna manera, entre comillas, desechadas del mundo, ahora vienen a ser injertados, y ese es un misterio. Al olivo natural, no creemos en la doctrina del reemplazo, donde Israel se quita y la iglesia se pone. Creemos que todos trabajamos en un Mahanaim, como dice Cantar, en la reunión de dos campamentos, y podemos hacer una fusión linda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia. Una era la sombra de los bienes venideros y la gracia es el cumplimiento de todo a través de Cristo. ¿Cómo los gentiles podemos alcanzar la herencia? Son coherederos. Coherederos es el que tiene la misma herencia, solo que es de los dos, tanto de los primeros que se les dio como nosotros también.
Y el tercer misterio que va a mencionar acá en Efesios es la misión de la iglesia, predicar el Evangelio, y va a hablar a las potestades y los principados, y es algo, alguien diría, eso es bien sencillo, es un tema más pragmático, más de estrategias, pero realmente no es eso. Es la misionología de la iglesia, ser misionero y ser misional, y cómo el Espíritu Santo va a dar la forma, las palabras. De hecho, vemos nosotros los avivamientos en el libro de los Hechos, las 4, 5, 6 persecuciones que hubo en el libro y en el tiempo, en la historia de la iglesia, todo eso como ha acontecido terrible, pero también como Dios de manera maravillosa ha tenido el cuidado de ir en la historia dejando su legado a hombres. Esto lo encontramos en el 3, del 8 al 10, y el cuarto misterio, que es bastante profundo, es la unión de Cristo, usándola en la analogía del matrimonio, comparando la unión de Cristo y la iglesia en esa analogía del matrimonio. Alguien podría decir, bueno, entonces Cristo es el varón, la iglesia es la mujer, se casan, tienen unidad, intimidad, y entonces de igual manera, como en el matrimonio, la pareja se enamora, se casan, tienen intimidad, y eso da como resultado a los hijos. En realidad hay un símil, una comparación, pero dista un poco de pensarlo en el pensamiento humano, valga la redundancia, entenderlo en el pensamiento humano sobre cómo funciona un matrimonio. Sin embargo, él va a hablar al respecto de esto, en Colosenses también lo va a repetir, y en otras partes Pablo también habla a los Corintios, etc. Es un tema, el mismo Jesús, el capítulo 9, va a hablar acerca del matrimonio, etc. Capítulo 19 también. Bueno, esto lo encontramos en el capítulo 5, el verso 32 al 33. Sin embargo, aparte de estos cuatro misterios de la carta, hay dos misterios más que Pablo toca en otras cartas, solo se los quiero dar como referencia, usted los puede estudiar en su casa. El misterio de la iniquidad, cómo el mal aparece, hoy que está muy de boga el 666 y la gente anda con eso. En 2 Tesalonicenses 2:7 el apóstol Pablo va a hablar del misterio de iniquidad que ya está operando desde el tiempo de ellos, bueno, desde el tiempo del inicio en el Edén hasta el día de hoy, el misterio del inicuo, del que blasfema, del que se revela contra Dios, etc. Y cómo se va a entronizar en la mente y en el corazón de la gente. Esto es más uno de los temas también de la teología sistemática, que es la escatología o el análisis de los tiempos finales. También la cristología, porque también hemos dicho que también estamos hablando de Cristo, que es otro de los temas, de Cristo en la unión de la iglesia, dijimos anteriormente. Está el tema de la eclesiología, o sea, el análisis de la iglesia o la historia de la iglesia, etcétera, y del hombre mismo, que es la antropología bíblica, donde el hombre forma parte como el protagonista de todo el desarrollo de la humanidad. El misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16, cómo Dios se manifestó en carne, algo que los judíos hasta el día de hoy no aceptan, cómo Dios, siendo tan santo, tan puro, pudo manifestarse en un hombre, y eso es hasta algo como una aberración. Y los judíos y los judaizantes el día de hoy dicen que no se vuelven ni evangélicos ni cristianos, porque esta posición de que lo divino se vuelve carne, y la carne es mala, un poco el tema así como los griegos, de la dualidad, que lo terrenal era malo y solo el mundo de las ideas, el conocimiento era lo divino. Hay una mezcla helenista en todo esto, pero sin embargo el misterio de la piedad es algo maravilloso, es como Cristo descendió. La kenosis que menciona Filipenses en sus primeros 2 capítulos, ¿verdad? Cómo el Hijo descendió del cielo, se humanizó, se humilló, se hizo siervo, y de ahí lo condenaron como un vil sedicioso, lo mataron, y eso es lo que se llama la cristología de descenso, o sea que él desciende, y luego aparece la cristología de ascenso, cómo Dios lo glorificó, le dio un nombre, lo hizo sentar, etcétera, en lugares ahorita le está el Padre, y bueno, en eso está ahorita el Señor, hasta el día que nos siga el siguiente paso y nos tengamos que reunir con Él. Hay otro misterio que no es Pablo, Juan, la Gran Babilonia, Apocalipsis 17, él dice que los voy a revelar y mostrar otro misterio. Está también el misterio de la
reunión con el Señor, no lo agregué, por cierto, acá, que Pablo también lo menciona en 1 Corintios 15, él habla de nuestra reunión con el Señor, el rapto, el arrebatamiento, como lo conocemos, y cómo se va a dar toda esta situación. Bueno, avancemos, porque creo que esto es importante. Entremos entonces al capítulo 1 y veamos lo que podamos en este tiempo, que ya avanzamos un poco en esta hora y 20 minutos que vamos a estar juntos. Mire, llevamos 26 minutos hablando solo de estos temas de introducción. Leamos el capítulo 1 y verso 1. Dice así. Mientras leemos, usted puede darnos like, usted puede mandar mensajitos, puede estar dando ahí algunas palabras de ánimo, y aún pues aceptamos críticas, porque para eso esto es público, para que usted pueda hacer sus aportes, siempre que sean de edificación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire qué interesante es esto. Primero, esta es una salutación muy similar a algunas de las cartas de Pablo, donde él se presenta claramente como el autor, como el centro de la descripción de esta serie de mensajes que él va a dar en esta carta tan importante. Él toma la autoría. Él dice: Pablo, yo, apóstol de Jesucristo. Y mire qué interesante, está diciendo apóstol de Jesucristo. A la palabra apóstol, pues entendemos que es como un servidor, un supervisor, alguien que está trabajando para él, para el Señor de arriba. Tal vez un poquito diferente la usanza de lo que es los apostolados del día de hoy, pero todos servimos al Señor a final de cuentas. Y él está aquí diciendo que él es un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué lo dice así? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Leamos esta primera parte. Bueno, esta es una de las ocasiones en las que Pablo afirma su ministerio y no dice que fue por su voluntad y deseo, sino lo que él recibió, sino fue por la voluntad de Dios. Él no lo alcanzó, no lo pagó, no fue su esfuerzo, su brazo de carne, sino fue Dios. Esto es importante, porque muchos hombres han sido escogidos desde la eternidad con fines y propósitos definidos. A Jeremías, en el capítulo 1, verso 4 al 5 del libro del profeta con su mismo nombre, dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está diciendo algo interesante. Él recibió esta revelación de parte de Dios antes que estuviera formado en el vientre. Él lo conoció, y lo vamos a leer más adelante del verso 3 en adelante, cuando leemos la descripción del tema relacionado con la salvación. También David, él tiene una revelación de esto en el Salmo 139, del 13 al 16, dice así: porque tú formaste mis entrañas. Dice, estoy leyendo Salmo 139, del versículo 13 al 16. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el verso 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, dice ahí, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dice, sin faltar ninguna de ellas. Bueno, aquí es contundente. Él dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, yo creo que esto es Dios. Nos conoce aún cuando éramos pequeños, cigotíos, empezando en el vientre. Por eso nosotros somos personas que estamos a favor de la concepción y no el aborto, ¿verdad? Porque creemos que Dios le asigna ya al espíritu y el cuerpo que Él ya creó. Cuando Dios hizo el acto creativo que se menciona en Génesis, que en algún momento de la eternidad Dios lo hizo, creó todo. Él no está creando día a día. Hoy una mujer se embaraza y se le dice en la fábrica de almas y de espíritus a que construyan, fabriquen una alma y un espíritu. No, todo ya existe. Dios es el que lo sabe. Aquí vamos a usar unos temas
o unos términos más bien importantes para entender algo de Dios y cómo entendemos que Él ve las cosas relacionadas con el ser humano. Avancemos. Bueno, otra razón para que Pablo afirme su llamado, mencionamos en este versículo 1, es porque muchos dudaban de su verdadera y genuina conversión. Recuerden que Ananías, en el mismo libro de los Hechos, no quería ir a orar por Pablo cuando tuvo la visión de Hechos 9, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Que se le pusieron escamas en los ojos y le llevaron a una casa y estaba ciego. Y Dios le dijo, ve a la derecha, y le dice a Ananías, y Ananías, muy Dios, podía ser la revelación de Dios, el entendimiento de Dios, pero él no sabía hacer una trampa, porque Pablo anteriormente, el capítulo 7, capítulo 8, había consentido la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Entonces era una situación un poquito difícil, entonces no todos creían en su conversión, su genuina conversión y su nueva profesión de fe. Para los judíos, en la actualidad, para muchos de los judíos, aunque traten de ponerle un tono un poquito más suave, consideran a Pablo como un traidor, como un hombre y desertor de la fe judía. Interesante, considerándole un hereje, un mal intérprete, y eso pues definitivamente poco entendido por sus connacionales, porque Pablo va a hablar de Jesucristo y lo va a elevar sobre todo, inclusive el escritor de los Hebreos, que no sabemos si fue Pablo o el que haya sido el escritor de los Hebreos, dice Cristo es superior a todos, a Moisés, a Aarón, a la ley, a los ángeles, al sacerdocio levítico. Él está sobre todo ese sacerdocio, y el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de Melquisedec. O sea, es una cosa, está en el orden de Melquisedec, es una cosa maravillosa. Y contra Pablo nadie lo quería después de la religión judía, porque lo consideraban que era un hereje, querían desacreditarlo. Entonces Pablo tenía muchas presiones por todos lados. Su mensaje era entonces cuestionado por muchos. Entonces él mismo dice que él es apóstol de Jesucristo. Vamos a la segunda parte del que dice que a los santos y fieles. Mire, ¿a quién es el destinatario? Los santos y fieles. Le va a hablar a los creyentes que están en esta presión, una ciudad muy rica, muy próspera, con una zona marítima, de producción masiva, dinero por todos lados, un poco entre Nueva York y por otro lado una parte del Mediterráneo con las playas como Miami. Mira, es una cosa impresionante, era para quedarse a vivir ahí. De hecho, el emperador tenía una casa de descanso, como en las islas de hoy día del Caribe, que muchos grandes magnates tienen sus casas de descanso. Así era Éfeso, era un Acapulco, era algo maravilloso. Usted podrá de su país o recordar un lugar paradisíaco. Así era Éfeso. Y entonces les va a decir a él ahora, a los santos y fieles. Y mire qué significa ser santo en griego, es apartados para un fin. Eso es lo que se traduce, alguien que está apartado para un fin. Y fieles se traduce como aquellos que perseveran en medio de la hostilidad. Entonces toda esa combinación es interesante poderla comprender, porque Pablo está escribiendo a cristianos que estaban luchando por caminar como Dios quería. Les habla justos y piadosos que perseveran en la fe. En el verso 2, avancemos, dice, ¿cuál es el saludo? Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia en el griego se traduce como favor inmerecido o como capacitación divina, la fuerza sobrenatural de Dios actuando en nosotros. A Dios siempre ayudándonos para poder llegar a la meta. Sin embargo, la palabra tal vez más profunda de la gracia es la palabra hebrea Gesed, que otras traducciones lo podrían poner así, aunque en realidad no tenemos ninguna traducción de Efesios en hebreo, pero sin embargo Gesed es una palabra que es muy válida, es misericordia. Y la misericordia es como muy importante, es como considerar a los otros
comprenderlos al punto de introducirse en su propia circunstancia, en su carne o momento que están viviendo para entender lo que les está pasando. Por lo tanto, él les dice, bueno, brother, mi bro, hermano, pastor, etcétera. Ya usamos eso como un lenguaje, una jerga religiosa, pero realmente en aquel tiempo los saludos eran mi deseo es que el favor de Dios esté contigo. Mi deseo es que su misericordia te esté alcanzando, pero también tú puedas expresársela a otros. Y también le dice paz, que es otra de las palabras que se van a introducir acá. Y la paz es el shalom, en hebreo es shalom. Es el saludo de muchos creyentes del primer signo y significa el deseo que tiene una persona hacia otra cuando lo saluda diciéndole: mi deseo es que obtengas o estés en un estado de permanente plenitud. Plenitud en todos los sentidos, como la tercera carta de Juan, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un buen saludo. Shalom, paz, que tengas paz. Paz no es ausencia de problemas, es la actitud correcta ante las circunstancias hostiles de la vida. Verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendito es baruch en hebreo y se traduce como el deseo para que recibas bendiciones y beneficios. Y por eso vamos a hablar acá de que el que tiene las bendiciones las va a dar, no se las va a quedar a toda su creación, a sus hijos, a los que quieran acercarse a Él. Y nos está diciendo que Él nos bendijo, o sea, no solo se quedó con esa bendición, sino que nos bendijo con toda bendición. El que es bendito nos bendijo con bendiciones, 3 veces lo dice. Pero aquí dice bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque usted puede tener bendiciones materiales, mi amado hermano o amigo, pero usted necesita también completar su bendición y tener bendiciones espirituales que lo acompañen. También el ser dadivoso, el orar, el sembrar, el creerle a Dios, el leer su palabra, el orar, hacer obras de justicia, ser misericordioso, un buen ejemplo en su trabajo, ser una persona que no trabaja por solo el salario ni por quedar bien en el jefe, sino porque hay un ojo que lo ve todo y que a él es al que quiere, ese es el estándar al cual él se mide, poderle dar al Señor la excelencia, y por ende esto se ve ante la gente. Aquí vamos a destacar tal vez la palabra más importante para avanzar en este versículo, que es la palabra, dice que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mire qué palabra tan profunda. Pocas veces se usa esta palabra, en los lugares celestiales. 5 veces va a aparecer en este libro de 6 capítulos, casi podríamos decir que uno por capítulo. Aparece por lo menos en el 1.3, en el 1.20, en el 2.6, en el 3.10 y en el 6.12. Aparecen 5 veces la referencia a los lugares celestiales. Quiere decir que esta carta tiene que ver con algo divino, algo que está en una dimensión diferente. Hay 2 posiciones para entender la enseñanza de los lugares celestiales. Para eso indagué y oí algunas referencias de algunos teólogos, y sí, definitivamente hay 2 posiciones. La posición tradicional que piensa que los lugares celestiales son los lugares donde nosotros vamos a llegar el día que partamos de esta tierra, que muramos, ya sea que nos morimos porque en esta tierra llegó nuestro tiempo y fallecimos, y nuestro cuerpo se queda ahí.
pero tradicionalmente se habla con los lugares celestiales, esos lugares geográficos, si cabe la palabra, espiritual, donde estaremos con el Señor. La otra posición, utilizando comentarios de algunos de los estudiosos de la palabra, han dicho que los lugares celestiales son algo diferente. Quiero tocarle a usted un pequeño, o leerle un pequeño párrafo de Ray Stedman, de Cristianismo Auténtico, una página que usted puede encontrar, Authentic Christianity, en internet, y dice al respecto de los lugares celestiales. Mire qué dice. Es una referencia a las realidades invisibles de nuestra vida actual, y sin duda estas realidades se extienden a la eternidad, pero son además algo que usted puede experimentar ahora en su vida interior, o sea, ahora en vida, en el ámbito de sus pensamientos. Dice que es el lugar donde nos encontramos con Dios, en lugares celestiales, donde el Espíritu nos auxilia, nos abre la mente y nos visita a través de nuestro intelecto, nuestras emociones, a través de nuestra voluntad, y ahí el Señor está dándonos entendimiento y conocimiento y sabiduría acerca de Él. En Job, capítulo 33, verso 14 al 16, nos habla de estos ámbitos divinos o dimensiones divinas donde Dios se revela al hombre. Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, dice, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En ese ambiente sin límites es donde Dios se manifiesta, el ilimitado, en un ambiente ilimitado también. Esto me llama la atención porque los sueños es cuando dormimos, o cuando tenemos un éxtasis, o cuando tenemos una visión de Dios, que es otra figura del éxtasis. En esos ambientes donde nuestra mente se abre al Espíritu, ahí no hay límites. Entonces Dios puede mostrarnos maravillosas cosas. En la mente humana cuesta más, porque nosotros estamos pensando en muchas cosas, andamos afanados, andamos pensando en esto, pero siempre debemos de pedirle al Señor que Él nos dé espíritu de revelación, de entendimiento y de sabiduría. Usted podrá tomar cualquiera de las dos posiciones. Si usted cree que los lugares celestiales es cuando usted aparta de esta tierra, pues cuando parta ahí me cuenta, ahí nos avisa cómo le fue. Pero yo quisiera entender que esta es una experiencia que puedo tener al día de hoy. En Juan 3:13, veamos cómo lo vivió Jesús, qué experiencia tuvo Jesús con esto de las regiones celestiales. Juan 3:13 dice así: nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo así? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir entonces que nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, no había sido glorificado. Estamos hablando, pues, al inicio del ministerio, casi podríamos decirlo cronológicamente, el capítulo 3 de Juan. Él está hablando acerca. Acaban de empezar las bodas de Caná. Está hablando de que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces se puede estar en la tierra y al mismo tiempo en el cielo. En otras opciones, en el bautismo de Jesús aparece como cielos abiertos. Jesús mismo decía: yo no hago nada de mí mismo, sino según veo, así yo hago. O sea, Él estaba en una relación, una conexión con Dios. Usted puede estar trabajando, puede estar en su empresa, puede estar en la iglesia, puede estar en su matrimonio, sus hijos, en el campo, manejando un bus. Usted puede estar en cualquier actividad como empresario, haciendo sus números y todo, y conectado con el cielo. Estar en las esferas espirituales, que es algo que a nosotros nos hace falta poder llegar a tener. Juan 17:16, en la famosa oración de Jesús previo a su partida, Él dice, el verso 16 del capítulo 17:
no son del mundo, hablando de todos los que, por los cuales Él está intercediendo, sus discípulos y todos los que serán agregados también posteriormente, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, lo dice así: yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. La palabra mundo aquí se traduce del griego cosmos, que significa los habitantes de la tierra regidos por una moral, por un sistema de creencias. La moral es un sistema de creencias. No necesariamente la moral siempre va de la mano con la Biblia. Muchas veces la moral de la sociedad atenta contra la Biblia. Hay puntos diferentes. En el verso 24, siempre del capítulo 17 de Juan, aquí hace una añadidura y dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, allí también ellos estén conmigo. Donde yo estoy, pues en esa relación de cielos abiertos, quiero que esa experiencia que yo tengo en vida, ellos la puedan tener en vida también. Maravilloso. En conclusión, nosotros nos inclinamos a pensar en esta posición, no la primera de después de partirse, tendremos cielos abiertos, aunque creo que va a ser como celestiales. Ahora en Cristo, pero en su momento Él de Dios venía. Verso 4 al 8. Según nos escogió Dios en Él, en Jesucristo, según nos escogió en Él, hablando de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha, o sea, que nos mantuviéramos en ese nivel de santidad, como es el saludo del versículo 1, a los santos y fieles. Así es como quiere que sigamos nosotros. Delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. ¡Wow! ¡Qué escritura tan vieja que no hemos entrado! Aquí solo estamos en la guarnición, no hemos echado el plato mayor, el plato fuerte. Veamos pues entonces, aquí dice, según nos escogió. Y aquí va a introducir una palabra nueva, y es la palabra elección. O ser necesariamente porque sea bueno, o porque sea de calidad, o porque sea lo mejor, sino que es porque sí, sencillamente es para usted algo maravilloso, pues, o sea, que para usted vale mucho, entonces para usted eso tiene mucha significancia. Y predestinación o predestinados, que va a mencionar el verso 5, viene del griego proorizó, con Z, proorizó, con doble O al centro, que significa determinado desde antes. Entonces, esto es muy importante, porque elegidos es seleccionados entre muchos, y predestinados es con un propósito previo para cumplir ese propósito en la tierra. John MacArthur dice respecto a aquel famoso autor que habla sobre gracia a vosotros, en su página www.gracia.org, el siguiente comentario acerca de la elección. Dice que la elección es que hemos sido escogidos de antemano entre muchos, ya lo mencionamos, y predestinación, escogidos con un propósito específico. Es el acto de Dios por el cual en el pasado eterno Dios vio a los que tenían un corazón receptivo, los escogió para ser salvos. Ahora, por favor, ya sé por dónde usted le va a decir, no,
no juzgue hasta oír todo el comentario. La elección es incondicional, o sea, no depende de nosotros. Romanos 9:6 dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El tema de que Dios sabe todas las cosas y Él dice, este va a servir para esto, es porque ya Dios desde antes vio quiénes éramos. Esto es un tema relacionado con la presciencia de Dios y con la soberanía divina. Y esto es uno de los temas de la teología sistemática relacionados con la teología de la deidad o la teología de Dios mismo. Donde nosotros podemos estudiar los atributos divinos y las obras de Dios. Nosotros solo podemos en la Biblia encontrar los atributos de Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnisapiente y demás, que encontramos en la Biblia, sus atributos y también sus obras, clemente, cualidades de Dios, poderoso en batalla, cómo el Señor defiende a su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de la naturaleza divina no sabemos mucho, porque ese es un tema muy elevado. Creo que cuando lleguemos al cielo, alguien dice, voy a ir aburrido al cielo, solo tocar un arpa. No lo maneje así tanto como las figuras de antaño lo presentaban. En el cielo vamos a ir a ser impresionados cuando Dios descubra lo que Él es y vamos a pasar toda una eternidad, y quiero decir que hasta corta va a quedar la eternidad, con todo lo que Él esté revelando, vamos a ser extasiados de Él. Por eso aquí lo voy a mencionar, para admirarlo, para adorarlo. Ese es el propósito. No, me estoy adelantando un poco, pero ya es algo que estamos viendo en este párrafo de versículos. Toda la Biblia dice que antes de la salvación toda persona estaba muerta en delitos y pecados. Claro, Efesios 2, 1 y 3 lo menciona. Y nosotros pues no teníamos la capacidad por acercarnos a Dios. Entonces Dios, pues en esa condición, Dios nos da la invitación a conocerle y lo respondemos. Hay dos posiciones sobre la predestinación en el mundo teológico, y es la posición de Juan Calvino. Él pues mencionó sobre la seguridad de la salvación, la seguridad completa, y con su famoso dicho de salvo, siempre salvo. Habla de la gracia irresistible, habla de la receptividad, habla de nuestra voluntad e incapacidad de poder acercarnos a Dios y cómo Dios nos tiene que habilitar para poder responder. Esa es una de las posiciones en las tesis donde deja un poquitillo de lado la intervención del ser humano. Cuando se da la reforma en 1517, 9 años después se da la reforma radical, en los países, en Suiza, en Holanda, en Alemania, y se dan otros puntos de vista relacionados con, no la salvación en sí, sino con unas prácticas, pero sí tenía que ver el tema de la predestinación en juego. Y se da el movimiento anabautista, y ahí más adelante pues ya se dan los intérpretes dentro del anabautismo, que diferían un poco de las cosas de Lutero, porque decían que Lutero pues tenía mucha abstracción del romanismo, y entonces eso lo hacía él como estar un poco sesgado, y en parte pues tenían alguna razón. Lutero todavía creía en la transubstanciación, creía en el bautismo en niños, creía que los judíos era una raza mala y peleó junto con católicos para matar judíos, ahogaba a anabautistas que decían que había que bautizar a los adultos. Hay una parte en Lutero que no era muy agradable, sin embargo Dios lo utilizó en su momento para poder reunir toda la información que había 100 años antes, con todos los exponentes, Juan Hus, Wycliffe y todos ellos, que murieron como mártires en las hogueras, y él recogió todo esto, desde los valdenses, de los monasterios católicos y todo esto, romanos diría yo, porque el catolicismo es posterior, pero cómo recoge él toda esta información y Dios le muestra de lo de Romanos 1, ¿verdad? Donde él habla de la justificación por la fe. Y esto abrió un campo en la reforma que la iglesia
iglesia pues de ese momento no quiso aceptar esta reforma, y entonces, aunque la reforma más que un evento es un proceso en realidad, se marcó en 1517, pero ya reformas venían dentro de la iglesia romana, dentro del cristianismo, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Dios nos sigue reformando a todos y cada uno de nosotros. Bueno, entonces esa es la posición de Arminio. La posición de Arminio decía: la salvación definitivamente no se puede comprar, no se puede pagar, esto solamente viene del cielo, de Dios, de Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo, y esto no contribuye al ser humano en nada a la salvación. Estamos todos de acuerdo, ahí no hay ningún problema. Sin embargo, él dice: nosotros debemos responder al llamado, nosotros debemos de contribuir, y por eso Santiago menciona un poco acerca de eso. Yo creo que Santiago nunca lo conoció, pero era de la línea arminiana. Él decía que el esfuerzo tiene su valor. Decir solo creo, pero no me esfuerzo por cambiar, no me esfuerzo porque se vea. Me recuerdo que también cuando leemos a Juan Wesley, cuando dice que aceptaban a Cristo, ¿cómo podían confirmar? Solo a través de una decisión verbal, ¿no? Ellos decían que la decisión de aceptar a Cristo era importante, la confesión, ¿verdad? De Romanos, que nos dice que si confesares con tu boca y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Hay una confesión, pero dice que se le llamaba creyente nuevo o nacido de nuevo, como el born again, ¿verdad? Que utilizaban los ingleses. Era cuando tenías un cambio de conducta. Y eso es lo que ellos le llaman el nuevo nacimiento. No vamos a entrar en esas disyuntivas soteriológicas sobre salvos y nacidos de nuevo, si es lo mismo o es diferente. Eso no es el tema de esta oportunidad. Pero existían esas dos posiciones. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Somos salvos, tenemos la seguridad eterna de que si hoy morimos nos vamos con el Señor, también vivir, ¿verdad? Vivir en Cristo es una bendición, morir ganancia, pues, o sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y vamos con Él y felices por toda la eternidad. Sin embargo, también entendemos de que debemos de contribuir a dar pasos que denoten de que somos creyentes, que somos salvos. Porque decir solo somos salvos porque yo hace 30 años acepté a Cristo y viví una vida disipada en el pecado, entonces no. Por eso aquí Pablo a los Efesios le está diciendo: a los santos y los fieles les escribo. Y esto creo que es para usted también, porque usted es un santo y es un fiel. Aunque muchas veces nos cuesta, todavía tenemos pie de barros, y todavía tenemos techos de vidrio, y todavía se ven nuestras vulnerabilidades. Dios las conoce, pero debemos de ir trascendiendo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, predestinados. Es el tema de que Él ya nos ve en el propósito final de nuestra vida. ¿Cómo te ves tú? Ya encontraste tu camino, ya encontraste en el Señor dónde vas a servir. Muchos hemos encontrado dónde desarrollarnos. En mi caso, fui pastor por muchos años y Dios me confirmó mi llamado en la palabra, en la enseñanza, en lo poco que sé, porque realmente es muy poco lo que sé en comparación de estos grandes teólogos, no solo de los siglos pasados, sino actualmente hombres con una sabiduría y entendimiento. Apenas conocemos 2 o 3 cositas que podemos compartirlas con todos ustedes. Entonces habla de elección, habla de predestinación, y ahora en el verso 5 va a añadir otra palabra: ser adoptados. Bueno, entonces ser adoptados es otra palabra nueva que se va a incluir antes, que va a incluir dentro de lo que es estas bendiciones que obtienen los creyentes. Adopción viene del griego huidosesia, que significa colocar como hijo. Es alguien que no era hijo, o sea, no nació del vientre de esa mujer. Sin embargo, sus padres lo adoptan, es algo legal, y obtiene derechos como si hubiera sido concebido originalmente. Pablo nos dice que ahora somos miembros de la familia de Dios, Romanos 8:15. Ahora formamos parte por adopción, somos adoptados. Hay algunas personas que les cuesta aceptar que han sido adoptados. Yo he tenido la experiencia durante los años
algunos casos en los que he tratado a personas que han sido adoptadas, se los cuentan sus padres ya grandes y no lo aceptan y tienen buenas vidas y les va muy bien, pero ellos dicen, no, está todo bien en mi vida porque no soy tu hijo legítimo. Yo le quiero decir una cosa, mejor lea la Biblia si usted es cristiano y tal vez usted ahora puede entender el corazón de Dios adoptándonos a nosotros que no fuimos hijos naturales, sino que somos hijos que nos dio su nombre Él ahora, y ahora tenemos los derechos y somos coherederos también, juntamente con Cristo, que es uno de los misterios que vamos a estar viendo posteriormente. Bueno, y solo los minutos que nos quedan ya para finalizar este estudio, Él va a hablar del propósito, y tal vez podemos avanzar unos minutos más si usted me lo regala. Vamos a hablar rapidito. El verso 6, para alabanza, o sea, todo esto se resume a predestinados, elegidos y adoptados. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. La versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, lo dice así: Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Es una alabanza voluntaria y no impuesta, como el caso de los ángeles que fueron creados para adorar, para servir. No es una creación servil, porque pudimos ver nosotros que hubo una rebelión y Dios les soltó su voluntad a lo que decidieron decir, bueno, sigan a Luzbel o y están presos en cárceles hasta el día del juicio. Pero vemos acá de que fuimos creados para poder presentarle a Dios una adoración genuina, un cántico. Ahora, adoración es más pleno. No solo es cantar, oración es una actitud de vida. Hay gente que canta en las iglesias, pero hay gente que no adora en las iglesias. Y eso es un juego de palabras, pero debemos ser cantores y adoradores. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esta alabanza es voluntaria. Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias por la vida. Gracias por esta pandemia. Gracias, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, a los que Dios aman, todo ayuda bien. Aquí hay un propósito, porque nosotros nos hemos olvidado de Él. No tanto de asistir a la iglesia y tener nuestros privilegios, y bendito sea la iglesia, y bendito los hermanos que sirven. La congregación es maravillosa, cuánto ahora no nos hace falta reunirnos. Sin embargo, tu vida devocional personal, si todo esto fuera así, estuviéramos en un país donde es privado de toda libertad, ¿cómo sería tu fe? ¿Cómo podrías tú crecer con tu familia? Y a veces hay personas que se aburren porque hay maltrato familiar, intrafamiliar, hay gente que está pasando tiempos difíciles con niños en casa y todo. Pero así era antes. Cuando Juan Wesley predicaba 8 meses, predicaba en todo el año 4 meses, y después venían los grandes inviernos que hasta duraban 8 meses. Y esos 8 meses no miraba a la gente en las iglesias. Entonces, ¿qué hacía él? En la nieve y en unas temperaturas bajísimas pudieran estudiar la Biblia en su casa. Casi lo mismo que estamos viviendo hoy. Démosle una expresión de adoración genuina, ejemplar, que todo el mundo pueda ver eso en nosotros. Y terminemos entonces el propósito de Jesucristo para con los elegidos. Bueno, esto aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice el verso 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención viene del griego apolutrosis, que significa remisión, rescate. Es el pago por la liberación de un esclavo. La redención, el precio que fue pagado fue la sangre de Cristo. Por eso somos deudores.
Si usted un día se siente mal, se siente desanimado, se siente usted que lo desprecian, que nadie lo quiere, su autoestima está por los suelos, vea esto. Usted vale la sangre de Cristo, mi amado amigo y mi amado hermano. Usted vale un precio que fue pagado. Usted siéntase elevado en esta posición de que usted es ahora un hijo. Ese es uno de los privilegios que está mencionando esta carta acá. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a continuar en el verso, no sé, en la siguiente sesión que tengamos juntos y podamos compartir. Hasta la próxima, pues va a ser una bendición poder compartir con ustedes la continuación de este libro de Efesios. Saludamos a todas las familias que estén conectadas, a aquellos que nos han mandado saludos extensivos al pastor de la Iglesia Tabernáculo de Oración y a toda la familia virtual y a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Un saludo.